una semana o más que no los veía, pero me alegra verlos. Amén. Así que les damos la bienvenida a todos. ¿Estamos en vivo? ¿No? Y bueno, ¿alguien nos visita por primera vez? No, ¿cierto? Todos estamos aquí nuestra hermana. Bienvenida. Queremos que nos inyecte ese gozo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor, porque nos dan ejemplo de cómo adorar al Señor con libertad, con gozo, con alegría. Que no tenemos que decirle levanta sus manos, porque el Espíritu Santo ya le dice levanta tus manos, alégrate y gózate en el Señor. Entonces nos alegra verla aquí en casa del Señor. Amén. ¿Cómo es su nombre? Luz Marina Rojas. Bienvenida, señora Luz Marina. Esta es su casa. Amén. Entonces, como les decía, me alegra verlos en la casa del Señor. Y dile a la persona que está a tu lado: prepárate, prepárate. Y a la silla vacía te lo perdiste por no venir a la iglesia. Amén. Este mes estamos tratando un tema muy, muy especial. Y hemos venido hablando acerca del respaldo. ¿Cuánto ha sentido el respaldo de Dios? Amén. Hemos venido hablando acerca del respaldo. Y hoy voy a hablar de un tema, un título que se llama Sigue cavando tu pozo. Dite ahí: sigue cavando tu pozo. Pero más fuerte: sigue cavando tu pozo. Amén. Y ¿quién trajo para anotar? Amén, por allá Dayana. Venga preparado y preparada a la iglesia. Amén, con su espada y con su agenda de anotación. Entonces, la palabra respaldo significa protección, garantía, auxilio, una ayuda o un aval. Por ejemplo, cuando se va a hacer un crédito, siempre piden una referencia o piden un codeudor para que respalde ese crédito que tú vas a hacer, ¿cierto? Esa es la seguridad, es la garantía que le damos al banco o a la entidad que nos va a hacer el crédito para poder pagar la obligación. El respaldo de Dios es esa garantía espiritual que todo cristiano debe tener. Pero ¿cómo hacemos que esa garantía tenga legalidad? ¿Cómo hacemos que esa garantía tenga validez en nuestra vida? Y es dejando, abandonando, aborreciendo el pecado y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y nuestro corazón. No hay respaldo sin transformación. No hay respaldo sin arrepentimiento. No hay respaldo sin que nosotros abandonemos nuestra vida de pecado y que ese respaldo llegue con toda a nuestra vida. Nadie nos dará un crédito, nadie nos dará un préstamo, nadie nos dará algo para nosotros, administrarlo si nosotros no tenemos buena reputación, ¿cierto? Si a ti te dicen préstame esto y te dicen no, es que esa persona es mala paga, usted dice no, señor. No podemos esperar tener el respaldo de Dios cuando tenemos una vida en pecado, cuando vivimos en mentiras, cuando no somos honestos, cuando no somos responsables, cuando no reconocemos nuestra condición pecaminosa delante del Señor. Y si el mundo aún nos rechaza, cuando tenemos una mala reputación delante de la sociedad, ¿por qué el Señor tendría que darnos su respaldo si no tenemos una vida que le agrade a Él? Cuando nosotros no tenemos una vida conforme a su voluntad. ¿Es acaso el Señor inferior que los seres humanos? ¿Es acaso el Señor inferior a nosotros? Jamás, nunca. Pero nosotros siempre, digámoslo así, ponemos por poco el poder de Dios en nuestra vida y damos más validez a lo que los hombres digan de nosotros que a lo que el Señor diga de nosotros. Y si el mundo, o buscamos un respaldo del mundo,
Buscamos un respaldo de personas que puedan ayudarnos, que puedan estar a nuestro alrededor para ayudarnos a salir de situaciones. ¿Por qué no buscamos ese respaldo divino, ese respaldo espiritual que sobrepasa todo entendimiento en nuestra vida? Entonces diga conmigo: garantía, respaldo. Es esa protección divina de parte de Dios. Y el respaldo en hebreo se interpreta de la siguiente manera. Preste mucha atención. Existen unas palabras claves que describen la palabra respaldo. Y quiero que se conecte conmigo en este mensaje y pueda ir conectando el rema que Dios quiere traer a tu corazón. La primera palabra es samat. Significa apoyar, sostener, fortalecer. Se refiere a Dios sosteniendo la mano o levantando a alguien. Eso podemos encontrarlo en Salmos capítulo 145 versículo 14. Entonces, samat significa sostener, apoyar, fortalecer. ¿Cuántos queremos el respaldo de Dios? ¿Cuántos queremos el samat de Dios? Que el Señor sostenga nuestra mano, que el Señor levante nuestra mano. Amén. Dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Ese es el samat de Dios. Y el Señor hoy quiere hablar a tu corazón y decirte: yo soy tu samat, yo soy el que sostiene tu vida, yo soy el que levanto tu vida, yo soy el que trae respaldo a tu vida. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana? Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. El samat de Dios quiere depositarse sobre tu vida. El respaldo de Dios quiere estar sobre ti. Pero también el hebreo nos enseña que la palabra respaldo traduce bintajón, que significa confianza, dependencia y esperanza en Dios. Es la seguridad interior de que Dios respalda tu vida. ¿Cuántos tenemos la seguridad interior de que Dios respalda nuestra vida? Pero cuando estamos seguros es porque sabemos que nuestra vida está conforme a la voluntad de Dios, está alineada a sus preceptos, a sus mandamientos, a su voluntad, a su obediencia. Es ahí cuando nosotros podemos decir que bintajón, o el respaldo de Dios traducido en bintajón, está sobre nuestra vida, que nos da una dependencia absoluta de Dios y que podemos depositarnos, podemos derramarnos, podemos dejarnos caer, que ahí estará su mano levantándonos y sosteniéndonos. Amén. Entonces ahí bajamos, apenas estamos empezando. También se traduce en tesel, sombra. Diga conmigo: sombra. Se traduce o representa la cobertura, la protección, el respaldo divino bajo la sombra de las alas. Cuando llegaba a este punto del significado de la palabra respaldo y decía de que representa la cobertura, la protección, el respaldo divino de Dios, y representa esas alas. Píntese o imagínese un águila con sus alas bien en alto. Dice la palabra que ese respaldo es como esa sombra debajo de las alas. Cuando estamos con el respaldo de Dios, cuando estamos bajo la cobertura de Dios, debemos estar bajo su sombra. ¿Y qué significa estar bajo su sombra? Estar bajo su dominio, estar bajo su cobertura, estar bajo su protección, estar ahí pegadito, que para donde se mueve el Señor, ahí estoy yo, para que la sombra de sus alas me cubra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si yo me muevo a la derecha, ahí está la sombra del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida. Y si yo me aparto, me salgo de esa sombra, va a llegar el opresor a nuestra vida y va a llegar todas esas circunstancias a querer derribarme, a querer quitar el propósito de Dios sobre mi casa, sobre mi vida. Entonces, el tesel es estar bajo la sombra
del Omnipotente. Es estar de que si Dios está me guía de este lado, yo para allá voy. Si el Señor me dijo, deja esto, yo lo dejo sin pedir permiso. Yo lo dejo sin ninguna clase de excusas. Si el Señor me dice, establécete aquí, ahí está. Las alas del Creador, la cobertura del Señor sobre mi casa y sobre mi vida. Amén. Y hay otra palabra que traduce el respaldo. Es abar, cobertura protectora, similar a las plumas de un ave que cobija. Entonces tenemos ese respaldo samak, bitajón, tesel, que es sombra, y abar. Amén. Dios respalda al que sigue su justicia y obedece sus mandamientos. No hay cobertura, no hay sombra cuando estamos en desobediencia. Y no podemos mentirles. Yo no puedo venir aquí a predicarle un mensaje tibio, un mensaje suave, un mensaje en donde quiero ilusionarle a usted para tocar sus fibras y sus corazones. Un mensaje antropogénico en donde voy a aplicar o voy a predicar para que sus necesidades básicas del ser humano sean satisfechas y que usted se vaya contento de este lugar. Yo tengo que venir a predicarle un mensaje y decirte de que el respaldo de Dios va a estar sobre tu casa, sobre tu vida y sobre los tuyos cuando tu vida agrada al Señor, cuando el pecado es sacado por completo de tu vida. Cuando decimos no, cuando decimos no más, no solamente decirle no, yo no peco, es aborrecer el pecado. Cuando miraba esta palabra de aborrecer, me imagino cuando los niños están comiendo y aprendiendo a comer, que no les gusta nada, ellos hacen como la cara. Así debe ser el pecado. Debe repugnar, debe olernos feo, debe hacernos sentir incómodos cuando estamos en lugares, cuando estamos haciendo cosas que no agradan al Señor. Pero eso lo logramos cuando estamos bajo la cobertura del Señor. No hay respaldo cuando el Espíritu Santo no redarguye tu corazón. Si tú te sientes bien pecando, ahí no está el respaldo de Dios. Ahí está tu voluntad permisiva. Ahí está que el Señor te deja hacer como tú quieres. Y el Espíritu Santo no te va a redarguir porque la sombra del Omnipotente no está sobre ti. Amén. Y quiero enseñarte e ir a la palabra del Señor en Génesis capítulo 26. ¿Cuánto trajeron su Biblia? Amén. Virtual o física. La obediencia a Dios te da respaldo. En cambio, el pecado arruina tu vida, te cancela toda garantía y anula tu legalidad. ¿Ya estamos todos ahí? Génesis capítulo 26, versículo del 1 al 5. Y vamos a hablar acerca de una historia que llegó a mi vida, llegó a mi corazón. Y dice la palabra: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, el rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Diga conmigo: porque cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. La palabra dice que Jehová se le apareció ¿a quién? A Isaac.
nos enseña de que hubo una hambruna, que hubo una temporada de hambre. Y en ese momento de desesperación, Isaac contempló la idea de emigrar ¿a dónde? A Egipto. Él ya tenía en su mente, como cualquiera de nosotros, decía, no, aquí no hay nada, aquí nos vamos a morir de hambre, aquí no hay empleo, aquí no hay cosas buenas, aquí lo que hay es violencia, aquí lo que hay es muerte, aquí es lo que hay es esto. Y se vienen tantos pensamientos, y colocándonos en el lugar de Isaac, dice la palabra de que hubo una gran hambruna, es decir, de que estaba escaseando el alimento. Y lo primero que llegó a su mente es, vamos a migrar a Egipto. Pero la palabra del Señor nos enseña que el Señor, que Jehová se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino que ve al lugar o a la tierra que yo te mostraré. Incluso la palabra no nos dice que enseguida el Señor le dijo que fuera a la tierra. Y Isaac, dice la palabra, que no dudó, que no reprochó, que no presentó excusas delante del Señor, sino que obedeció atentamente la voz de Dios y no descendió a Egipto. La palabra nos dice que habitó en la tierra de Gerar. Y vamos a seguir leyendo la palabra en el versículo 6. ¿Están conmigo ahí? Habitó pues Isaac en Gerar. Entonces, no fue a Egipto, sino que fue ¿a dónde? A Gerar, que significa lugar de peregrinación. Es un lugar de parada para nómadas. Ni siquiera era un lugar que era establecido, o era un lugar fijo, o era un lugar en donde muchas personas deseaban quedarse. Pero el Señor le dijo, aquí vas a habitar, aquí vas a prosperar, aquí te voy a bendecir. Así que quiero que prestes mucha atención a lo que se viene. Amén. Entonces quiero compartir algunos puntos importantes para lo que están anotando. El primer punto es: la obediencia trae respaldo. Vamos a Génesis capítulo 26, versículo del 3 al 5. Y ya lo leímos. Dice: habita como forastero en la tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Ya lo hemos leído. La obediencia trae ¿qué? Respaldo. Isaac escuchó la voz de Dios, y el Señor reafirmó la promesa que le había hecho a Abraham, su padre. Le había prometido una descendencia. Le había prometido que iba a bendecir y que le iba a entregar todas estas tierras. Isaac no dudó. Isaac no tembló en obedecer la voz de Dios. Y como les decía, muchas veces queremos tener el respaldo de Dios sin obediencia, y no hay respaldo sin obediencia. A veces nos cuesta, a veces decimos: Señor, pero ¿cómo tú me vas a bendecir en un lugar que quizás muchos no le dan ningún centavo? ¿Cómo tú me vas a bendecir en Sabana Grande, un pueblo que está en violencia, un pueblo que está desatado con tantas muertes últimamente? Pero el Señor me decía que aunque el mundo nos muestre un panorama, siempre y cuando el respaldo de Dios esté sobre mi vida, Él me va a prosperar donde esté. Amén. Entonces dice la palabra que habitó en Gerar. Diga Gerar, un lugar de peregrinación, un lugar en donde era de paso. Segundo punto: el respaldo te dará prosperidad. Vayamos a Génesis 26, versículo del 12 al 13. Y dice la palabra del Señor: luego que se presentó al rey ¿qué? Abimelech, y después que pasó algo entre en esos versículos, pero no nos vamos a detener ahí, sino que vamos a pasar al versículo 12. Y dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100, ¿por qué? Por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso.
en una tierra que no era suya, en una tierra que quizás muchos lo daban por abandono, pero el Señor le dijo: ahí te voy a prosperar, ahí te voy a bendecir. Iglesia, yo vengo a decirte algo de parte de Dios en esta mañana, y es: en el lugar donde Dios te envíe, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir. El respaldo de Dios no te va a abandonar, ni en tu trabajo, ni en tu casa, ni en tu cuadra, ni en el lugar donde habites, porque ahí está la promesa de Dios. ¿Cuántos tienen una promesa de parte de Dios? ¿Cuántos tienen un respaldo de parte de Dios? El Señor va a cumplir su promesa sobre ti y sobre tu casa. No importa lo que estemos viviendo alrededor, no importa qué cosas podamos estar aconteciendo a nuestro alrededor, siempre y cuando la cobertura, la protección, el respaldo, la confianza de Dios esté sobre nuestra vida, allí vamos a prosperar. Quiero decirle algo, iglesia. Cuando llegamos a este lugar, ahí vamos contándole el testimonio de poquito. En el aniversario lo contamos completo, ¿verdad, pastor? Con foto y todo. Pero algo que quería comentarles o contarles acerca de este lugar, y es que cuando nosotros íbamos pasando, o cuando empezó la iglesia, empezó como un grupo de oración. Incluso empezó la familia, 3, 4 personas, luego se unieron amigos, después algunos vecinos, y así, y ya no cabíamos en el lugar donde estábamos, porque estábamos en nuestra casa, y todos los domingos nos tocaba mover los muebles, mover esto y mirar dónde nos íbamos a sentar. Y un día salimos, y el pastor y yo: pero ¿y Sabana Grande dónde? ¿Y dónde íbamos a buscar un lugar en Sabana Grande? No, por allá no. Vimos un local por allá cerca al polideportivo. Dijimos: no, este lugar no. Estaba feo y todavía está abandonado. Ese no era nuestro lugar. Y caro. Y ya nuestra moral ya estaba bajando. ¿Será que Sabana Grande sí es el lugar en donde tú quieres colocar la iglesia, donde tú quieres plantar la iglesia? ¿Será que es aquí, Señor? Y en oración ayunamos, oramos, juntos todos oramos y clamamos: Señor, en este mes danos el lugar. Señor, si tú estás con nosotros, vas a mostrarnos el lugar ideal. Íbamos pasando en el carro y creo que íbamos a buscar a Emma al colegio, cuando de repente vimos un letrero. Ni siquiera estaba el letrero aquí, estaba del otro lado. Y vimos ese letrero y dijimos: vamos a llamar. Dice: se arrienda, no tenemos plata. Iglesia, no teníamos ni un solo centavo. Y dijimos: vamos a llamar. El pastor llamó y no le contestaron el teléfono 2 o 3 veces, no le contestaron. Y dije: bueno, ya no fue, ahí no es, porque no nos contesta. De pronto ya lo arrendaron o de pronto está ocupado. Después, en unas horas después, le devuelven la llamada del mismo número a que él llamó y dice: sí, por favor, tengo una llamada perdida. Y él le dice: ¿usted es la persona del local? Sí, yo soy la persona del local. No había escuchado el teléfono, no se encontraba en Sabana Grande, sino en unas parcelas, y no llegaba la señal. Y él le decía: ¿usted está arrendando el local que está ahí? No estoy arrendando un local, tengo como 4 locales más para arrendar. Si quiere puede verlos. Ah, bueno, nosotros: sí, está bien, muéstrenos el local. Pero nosotros sabíamos, ya nos imaginábamos eso por allá, un precio largo. Y nosotros: Señor, si ese es el lugar, tú colocas gracia en nosotros, amado Dios. Si es el lugar, Señor, no sé qué vas a hacer, pero tú vas a interrumpir cualquier precio alto, Señor, y nos vas a dar un precio económico. Y vinimos, nos mostraron el lugar. No les miento, este fue el primer lugar. ¿Oíste, pastor? Este fue el primer lugar que nos mostraron. Luego aquel lado, luego pasamos al otro lado. Pero aquel lado era muy grande, así que nuestra fe no llegó hasta allá en ese momento. Era muy grande. Y dijimos no, y el precio era muy elevado. El de al lado era muy pequeño. Y quedaban estas 2 opciones. Y dijimos: vamos a tomar el primer local. ¿Cuánto necesita? No, el local es tanto, y tienes que darnos tanto de depósito. Y nosotros: ¿y ahora? Y no, ese local está ahí. Bueno, listo, vinimos. Dios envió el dinero y nos envió para dar también el respaldo o dar el anticipo del local. No teníamos pintura, llegó la pintura. Después le mostramos fotos y videos.
Después llegó esto. O sea, no es nada como nos lo entregaron. Pero ¿a dónde quiero llegar con este testimonio de Iglesia Casa de Avivamiento? En donde muchos no daban un centavo porque este local estaba abandonado. Estaba abandonado hace mucho tiempo. Digamos abandonado porque estaba en unas condiciones, digamos que de no uso. Se deterioran las cosas. Se llovía, nos inundábamos aquí, llovía más adentro que afuera. Se le cayó agua al computador. Esos son testimonios, hermano. Nos salían por acá roedores, de todo. De todo. Y las personas que vivían alrededor decían, ahí no dura nadie. Y los conocidos, alguien que nos hablaba, ¿y ustedes dónde están congregándose? En Casa de Avivamiento. No, ahí no dura nadie. Ahí la gente dura 1 o 2 meses. Ahí la gente, ahí los que alquilan, ellos se van y no se saben por qué. Un día llegó alguien desconocido, nosotros decimos desconocido porque no apareció más, diciendo, esa iglesia va a durar 6 meses. Así que si el diablo está escuchando, hoy le decimos, ya llevamos más de 6 meses. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Llevamos más de 6 meses. Y decía, por aquí nada prospera, esto por aquí es muerto. Y iglesia, si usted mira hacia el otro lado, pusieron un local de ropa. Amén. Y esto va a seguir prosperando, porque donde está el respaldo de Dios, todo tiene que florecer, todo tiene que multiplicarse, todo tiene que renacer. Donde tú estás, en el lugar donde tú estás, ahí el Señor te va a respaldar. Ahí la presencia del Señor va a colocar una gracia inexplicable sobre tu vida y sobre tu corazón. Es que en el trabajo salen las cosas mal, el Señor te va a dar la capacidad, te va a dar las estrategias, te va a dar todo para que tú puedas ser efectivo, eficiente y puedas ejercer tus actividades con éxito. Porque los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Porque a los que tienen el respaldo de Dios, nada le puede salir mal. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mal. Y aunque el diablo envíe lluvia a nuestra casa, queriendo inundarnos, queriéndonos traer plagas, queriéndonos traer escasez, queriéndonos traer mentiras, a los que aman al Señor, todas las cosas les sale bien. Y dice la palabra que Isaac prosperó en la tierra de Gerar. Dice que cosechó, que sembró y cosechó en aquel año y recogió al 100 por 1 y le bendijo Jehová. Donde tú siembres, el Señor va a darte al 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén? Donde tú estés, el Señor va a darte al 100 por 1, porque el Señor va a bendecir tu casa. Isaac fue prosperado. Dice que fue varón, fue un varón enriquecido y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy rico. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esa palabra? Y el versículo 14 dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos tuvieron ¿qué? Envidia. Entonces el punto 3 es, el respaldo trae envidia. No te sorprendas que cuando te estés viendo bien, vengan personas a querer dañarte el corazón, a querer decirte de que no perteneces a ese lugar, a querer dañar tu trabajo, a querer indisponerte con tu jefe, con tus compañeros, a decir mentiras en contra tuya. A nosotros vinieron a decirnos, esa iglesia no va a prosperar, esa iglesia se va a acabar, en ese local nadie dura. Nosotros no sabemos cuál fue el pasado de este local, pero el Señor nos los entregó. El Señor nos entregó esta tierra a nosotros y te la ha entregado a ti también. Te ha entregado una tierra prometida. Y aunque vengan a señalarte, aunque vengan a decirte que no te va a ir bien, que te va a ir mal, de que tus hijos no van a prosperar, de que tus hijos no van a avanzar, de que tus hijos no van a poder ser unos universitarios, o que tú no vas a poder formar un hogar, una familia, porque estás condenado a repetir el pasado de tu familia. El Señor te dice no, porque desde que tú me aceptaste en tu vida, yo he marcado una nueva historia en ti. Yo he marcado una nueva historia, un nuevo destino en ti. Así que el Señor ha marcado un nuevo destino en este territorio. Ese hombre lo reprendimos en el nombre de Jesús.
paseaba por aquí todos los días como a las 9 de la mañana, 3 de la tarde. Y nos decían, por ahí anda con un sombrero. Y yo, bueno, que ponga todos los sombreros que quiera, porque allá el poder de Dios y el fuego de Dios lo va a alcanzar. Amén. Y no ha venido más. Y aquí estamos, iglesia. Y como decimos a todo el que viene a casa de avivamiento, se queda. Y no nos vamos a detener, sino que seguimos avanzando, seguimos creciendo para la gloria y honra del Señor. Incluso, como les decía, el testimonio completo creo que vamos a decirlo en el día del aniversario. Pero incluso para que naciera Casa de Avivamiento, sus pastores tuvieron que vivir una temporada en donde nadie decía, en donde nadie daba un peso, en donde todo era condena, en donde todo era. Y nosotros le decimos, Señor, si tú estás con nosotros, si tu respaldo está con nosotros y nos has mirado con ojos de bondad y misericordia y has tenido en cuenta todo nuestro servicio de tantos años, ahí tu respaldo va a estar sobre nosotros, ahí va a estar sobre esta casa, ahí va a estar sobre la iglesia, y veremos milagros palpables sobre Casa de Avivamiento. Y esa es la respuesta de Dios sobre el respaldo que tienen la cabeza de la iglesia. Y no solamente nos bendice a nosotros, sino que también los bendice a ustedes. Entonces, no se sorprenda, iglesia, cuando la envidia llegue a tu puerta. Lo vamos a encontrar en nuestro barrio. Ay, ahora tiene moto, ahora tiene carro, ahora tiene no sé qué. No le presta atención a esas cosas. Alégrese en el Señor, porque está haciendo las cosas bien. Porque a los hijos de Dios no nos puede ir mal. A los hijos de Dios nos va bien. Y vamos de menos a más. Y vamos en lo escaso a lo mucho. Y vamos a ir sumando. Y a donde puede estar todo el barrio hecho un despelote, pero mi casa es la mejor. ¿Cuántos dicen amén? El respaldo de Dios está sobre nuestra vida. Y no nos puede sorprender cuando vengan cosas a nuestro alrededor, incluso hasta nuestra propia familia se puede levantar y decirnos, ay, ahora sí, están lavando plata. Pero usted le va a decir, no estoy lavando plata, es que mis rodillas se han doblado ante la presencia del Señor, es que mi vida se ha rendido ante la presencia y el nombre de Cristo, y Él es que respalda mi vida. Amén. Pero luego, sigamos leyendo en el versículo siguiente, en el versículo 15. Y dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apúrate, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Luego que sembró, cosechó, le entró la envidia al rey, a los filisteos. Y dijo, ¿sabes qué, Isaac? Coge tus chécheres, coge tus campamentos, coge tus carpitas, coge tus cositas y te me vas de aquí. Aquí no te quiero porque yo, ¿cómo que tú vas a estar más prosperado que yo? ¿Cómo que tú vas a tener más que yo? ¿Cómo que tú vas a tener más ovejas? ¿Cómo que tú vas a tener más vacas? ¿Cómo que a ti te va a ir mejor que a mí? No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Y dijo, se fue. Y dice la palabra, e Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Diga, agua viva. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac,
diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esed, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. No obstante, para continuarle la historia, Isaac se fue de Gerar y habitó en el valle de Gerar. Y dice de que comenzaron a abrir los pozos de agua que habían abierto Abraham, su padre, porque los filisteos los habían cerrado, los habían echado tierra y los habían anulado. Pero ellos necesitaban subsistir, necesitaban bebida, necesitaban alimentar también a sus animales, porque dice la palabra, es un valle, y en un valle hay que desierto. En un valle hay algo que todo está desértico. Y dice la escritura de que los pastores de los filisteos se dieron cuenta que habían abierto los pozos después de haberlos cerrados, porque no eran de ellos, eran de ¿quién? De Abraham. Después de haberlos cerrado, dijeron: ¿sabes qué, Isaac? Este pozo es mío. Y comenzaron a discutir: no, eso es mío, no. En fin, los criados dijeron: dejen eso así, vamos a abrir otro pozo. Abrieron otro pozo y nuevamente comenzaron a discutir y a pelear de quién era el pozo. También dijeron: no importa. Abrieron el siguiente pozo y ya no discutieron más sobre ese pozo. Pero la palabra del Señor no dice que había agua en esos pozos, solamente dice que había el primero, agua viva, pero en los demás no menciona la palabra que había el pozo, que había agua. Y yo me imagino en la posición de Isaac. ¿Cómo se sentiría usted? Hombre, me sacaron de Gerar, el Señor no me dejó ir a Egipto, me dijo que estuviera en Gerar, y de ahí este hombre tuvo envidia sobre mí, me dijo que me fuera. Ahora voy al valle de Gerar, cavo el pozo y ahora también me lo quieren quitar. ¿No nos ha pasado que nos pase una cosa y nos pasa la otra? Y no terminamos de salir de una situación cuando ya tenemos la otra encima. Y cuando estamos aquí terminando de orar y de lagrar lágrimas por esa situación, viene otra. Amén. Y yo te digo en esta mañana: sigue cavando tu pozo. Sigue cavando tu pozo. Y ahora van a ver por qué esta palabra se llama de esta manera. Y el enemigo quiere engañarnos y decirnos: ahora que eres cristiano, no es que te iba bien, no es que ahora todo te va bien. Y entonces salimos de una situación y se nos presenta otra, y entonces viene esto y viene la otra situación, y sales de una deuda y de repente te llaman: oiga, usted cogió un plan. Aló, por aquí llamando al pastor. Por aquí te sale un plan, señor, que usted cogió un plan de internet, no, de inglés, de un curso de inglés. Curso de inglés. Hasta terminamos de pagar algo y de repente llama el diablo: señor, usted está en de crédito porque tiene que pagar un curso de inglés que cogió y firmó y con autorización. Y el pastor dice: ¿cuál curso de inglés? Yo apuradito llené un formulario, ya me quieren que un curso de inglés. Y llamaban y los mensajes y llegaban: tiene plazo para pagar porque usted debe tanto y tal. Señor, pero o sea, si no terminamos de pagar una deuda y ahora viene la otra deuda, nada más nos pasa a nosotros. Aló. Hay veces situaciones que el Señor nos prueba nuestro corazón, en donde está nuestra confianza, en donde está nuestra vista. Y nos pasan. Ese es un ejemplo de muchas cosas que nos suceden en la casa. Una cosa con los servicios, que se daña esto, que se daña la licuadora, que se llama el televisor, que se daña el carro, que le terminan de arreglar el carro y le ponen un comparendo. En fin. Amén. Uno vive de situación en situación. Pero ¿qué tal si no pasara eso? ¿Verdad? No fuera la vida divertida. Amén. Y Isaac estaba así, ¿verdad? Y dice la palabra de que pasó esto. Y ahora no tenía pozos tampoco. Después de que los pozos eran del papá, ya se los querían quitar. Y dice la palabra en el siguiente versículo, y el siguiente punto es: el respaldo llega
cuando permanecemos en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 24, leamos todos unidos. ¿Están aquí conmigo? Y dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, repita conmigo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. El Señor te dice: no temas, porque yo soy tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo estoy contigo, porque yo bendeciré tu casa, porque multiplicaré tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que Isaac permaneció en el valle de Serar. Y luego que la voz del Señor vino sobre la vida de Isaac, dice el versículo 25: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Dice: ya no me importan aquellos pozos, no me importan aquellas situaciones, no me importa mi pasado, no me importa las veces que he fracasado, no me importa las veces que me han cerrado la puerta, no me importa las veces que me han dicho que no me importa las veces en que he metido hoja de vida y me han rechazado, no importa las veces que me he equivocado. El Señor dice que Isaac abrió un pozo y estableció sobre ella ¿qué? Una tienda. Cuando la presencia del Señor está sobre nuestra vida, llega el respaldo de Dios. Amén. Edificó allí un ¿qué? Un altar. Hoy quiero decirte, iglesia, que no hay respaldo sin altar. No hay respaldo sin la presencia del Señor. ¿Y cómo establecemos la presencia del Señor? Por medio de una relación íntima con el Espíritu Santo. Si nosotros no intimamos con el Espíritu Santo, si nosotros no intimamos con la presencia del Señor, es imposible que su presencia esté sobre nosotros. Y su presencia llega cuando nuestro corazón está inclinado de continuo a Él, cuando nuestra vida es un altar, cuando nuestra vida es una constante adoración, cuando queremos permanecer constantes en la presencia del Señor. Y dice: estableció, edificó allí un altar. ¿Cómo está tu altar, iglesia? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo están las decisiones que estamos tomando en nuestra vida? Porque no se trata de venir aquí los domingos, de asistir a todas las actividades de la iglesia. Se trata de que se vean cambios palpables en nosotros, en que nosotros podamos decir y testificar con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, que tenemos a un Dios vivo. No podemos decir que tenemos un Dios vivo cuando vivimos en tristeza, en cautividad, en derrota, o cuando continuamos haciendo las mismas cosas que le desagradan al Señor. Amén. Y edificó allí un altar. Y dice más adelante, en el versículo 26: y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues porque me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y el 28, todos estamos ahí. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. 5. El respaldo hará que otros reconozcan la obra de Dios en ti. Los que decían y los que dudaban de tu vida cristiana, de tu respaldo, aquellos que decían que Dios está contigo, tú eres un embustero, una embustera, tendrán que tragarse sus palabras, tendrán que decirle: es verdad lo que les había dicho.
Es verdad hacia dónde los había enviado. Y hoy podemos decir, y ustedes son el testimonio y la respuesta al Señor, a nuestra vida, de que el respaldo de Dios está en este lugar. Amén. Y dice la palabra que después que lo echaron, después que le dijeron, ¿sabes qué? Vete porque eres más rico que yo. Ahora lo fueron a buscar y le dijeron, abramos un compromiso, un juramento, porque reconocemos que Dios está contigo. Nadie va a querer meterse contigo, iglesia, porque vas a ver que detrás de ti o delante de ti está el Todopoderoso. Amén. Así porque tienes que tener miedo si de tu lado está el Todopoderoso. Amén. Y dice la palabra del Señor que entonces, después que vinieron, en el versículo 29 dice, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Ah, sí, nosotros te hicimos bien, después que lo echaron, ¿cierto? Pero ellos estaban acordándose de que los dejó quedarse un tiempo, y porque no tocaron a su esposa en aquel entonces, porque Isaac se las había negado para que no les hicieran nada. Entonces, como no les hicieron nada, él les dije, ¿sabe qué? Como yo no les hice nada, como todo fue paz y amor, ahora yo te pido que haya paz entre nosotros. Amén. Y dice, ¿por dónde vamos? El 29. Te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Diga conmigo, bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. El Señor les dijo, Isaac dijo, no, ahora voy a tomar venganza. ¿Sabes qué? Vinieron a mí los que me hicieron mal, los que me miraron maluco, los que me echaron, los que me trataron, los que me despreciaron. Ahora te voy a pagar con la misma moneda para que sientas lo que yo sentí. El Señor le dice eso, o Isaac hace eso. Dice no. Dice que hizo banquete y comieron y bebieron. Cuando tenemos el respaldo de Dios, cuando la presencia de Dios está sobre nuestra vida, tenemos un corazón humilde, un corazón sencillo, dispuesto a perdonar, porque la presencia de Dios produce en ti paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Si tenemos la presencia de Dios, no puede haber en nosotros rencor, resentimientos, amarguras. Amén. Entonces Isaac los invitó a comer. Va a llegar un momento en que nos va a tocar vivir situaciones así, en donde aquellos que nos pisotearon, en que aquellos que nos lastimaron, que nos señalaron, vamos a tener que compartir la misma mesa. ¿Y cómo es nuestra actitud? ¿Cómo va a ser nuestra respuesta a eso? ¿Se imaginan que Isaac les había dicho, ¿sabes qué? Váyanse de aquí. No hubiera pasado lo que pasó acá. ¿Están conmigo? Y dice la palabra en el 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de ¿quién? De Isaac. Y lean conmigo. Y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hemos hallado agua. Hicieron un pozo, establecieron un altar, lo cercaron con una tienda. No sabían si iban a encontrar agua. Lo hicieron por fe, lo hicieron creyendo que el respaldo de Dios estaba sobre ellos. Pero el Señor le presentó una prueba antes. Le dice, te voy a enviar a Abimelech, te voy a enviar a los filisteos para mirar cómo está tu corazón, cómo está esa unidad contigo y conmigo. Y dice que los envió a estos hombres. Isaac decidió recibirlos, decidió limar asperezas, decidió liberar su corazón de todo odio, de todo resentimiento. Y luego que aconteció esto, vinieron corriendo los criados y le dijeron, Isaac, mira, hemos hallado agua. No dejes de cavar tu pozo. Porque aunque en el momento no veas nada, aunque todo sea neblina, aunque sea todo confuso, aunque todo sea incertidumbre, aunque no
sepas qué te espera después. Dice la palabra que cavaron por fe. Hoy te digo, cava tu pozo por fe. No sé cuál es la tienda, cuál es la puerta que tienes que tocar. No sé a qué lugar tú tienes que ir. No sé qué cadena tengas que romper. Pero el Señor te dice, sigue cavando tu pozo. Sigue sacando todo aquello que interrumpe el mover y el poder de Dios sobre tu vida. Sigue cavando toda tierra, porque mientras haya tierra hay esperanza. Y si ese pozo no hay agua, en otro lugar habrá agua. Y si en ese no hay agua, en otro lugar habrá agua. Y el Señor nos dice en esta mañana, sigue cavando, porque mientras el respaldo de mi presencia esté sobre tu vida, tu descendencia no bendigará pan, tú no tendrás hambruna, tú no tendrás sed, nada escaseará en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Nada escaseará en tu casa. Y yo me imagino la emoción de estos hombres diciendo, Isaac, imagínense Sabana Grande, que estamos a más 40 grados, sin agua, sin nada que tomar. Y ellos en ese valle, en ese desierto, y dices, Isaac, hallamos agua. Con esa emoción. ¿Cuántos se emocionan con los milagros de Dios? Cuando no teníamos nada, ahí aparece lo milagroso y lo sobrenatural, lo inexplicable y lo inesperado de Dios, porque Dios se comporta de esa manera. Entonces, ¿por qué dudas? Agárrate ¿de quién? Del bendito, porque Él está ahí. Amén. Y quiero terminar con un ejemplo muy importante. No sé si Dani puede ayudarme por acá. No me voy a demorar mucho en el ejemplo. El pastor dice, ya vas a inventar, pero yo no tengo culpa. El Señor me dice, hazlo de esa manera, yo soy obediente. Vamos a agarrar un poquito la mesa hacia acá. Y los que no vinieron, que están ahí en la transmisión, de lo que te perdiste en vivo. Amén. Vamos a apagar un momentico, no sé si me deja prenderlo el pastor, decir, ya vas a hacer un incendio en la iglesia. Porque el Semana Santa traje los que no vinieron, el pocho, le tocó. Traje una cosa y se llenó de humo esto. La presencia del Señor, amén. Y el Señor, cuando me hablaba de respaldo y hablábamos de pecado, porque volvemos al principio, no hay respaldo cuando no hay obediencia. Y no somos obedientes cuando no estamos dispuestos a abandonar nuestra conducta pecaminosa, cuando erramos al blanco, cuando no estamos decididos a actuar conforme a su voluntad. Dani, ayúdame a prender acá, vamos a ver si funciona. Esperemos a ver el vaso. Sí, Señor. Cuando estamos vacíos, cuando la presencia de Dios no está sobre nuestra vida, cuando nos falta el poder de Dios en nuestra vida, van a venir las circunstancias, van a venir los problemas, van a venir las aflicciones, van a venir los envidiosos, va a venir el brujo, va a venir la bruja, va a venir lo que se les ocurra. Y va a tocarnos lastimosamente. Vamos a padecer, porque le damos más importancia a lo que está más vacío que a lo que está lleno. Amén. Ahí se va a detener porque ya está el agua. Pero ahí va a suceder algo en nuestra vida, y en donde vamos a ser procesados, en donde le dimos lugar al pecado. Eso vacío que estaba ahí es el pecado. Y se consumió, fueron consumidos. Pero ahora vamos a mirar qué pasa con este vaso, que representa la presencia de Dios, que representa la unción de Dios. Cuando nosotros estamos llenos, intenta prenderlo, Dani. Cuando nosotros estamos llenos, cuando la gloria de Dios está sobre nuestra vida, cuando la presencia de Dios está sobre nuestra casa, sobre nuestro corazón, pueden venir las pruebas, van a intentar quemarnos, van a intentar golpearnos, van a intentar fracturarnos.
Van a intentar desmotivarnos, pero por mucho que intente y le pongas fuego a eso, la presencia del Señor va a ser tu protección. El respaldo de Dios va a ser tu protección, porque la presencia del Señor es un repelente para el mundo de las tinieblas. Es un repelente para todas aquellas cosas que quieran venir a nuestra vida a dañarnos. Así que cuando estamos llenos, cuando estamos cargados de la presencia del Señor, cuando está la manifestación y la gloria de Dios sobre nuestra vida, pueden venir cualquier dificultad, que estaremos llenos. Que el pozo que estaba seco tendrá agua. Aquello que estaba escaso multiplicará. Aquello que estaba poco crecerá en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor.